Espero poderles compartir pues la experiencia que he ido aunando los últimos 4 meses relacionados con el COVID-19. Quiero ser claro en el sentido de que en el día de hoy nos vamos a precisamente en lo que es lo empresarial, ¿verdad? Soy gestor integral de riesgos, soy especialista en salud y seguridad ocupacional y estoy certificado en la implementación de planes organizacionales ante el COVID-19. Vamos a hablar sobre la nueva normalidad, como bien lo dice nuestro título. Sé que es un término que no a muchos agrada, pero sí tiene su razón de ser y al estar consignado en la ley, específicamente en el Acuerdo Ministerial 146-2020, ya debemos de tomarlo como un término que normalmente vamos a utilizar dentro del tema del COVID-19. Vamos a verlo todo desde un enfoque organizacional y los temas a tocar son los siguientes: la gestión de riesgos biológicos, la importancia del cumplimiento, el plan COVID-19. Esto es bien importante. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Y qué debe contener? La protección biológica y un breve análisis del Acuerdo Ministerial 146-2020 y sus implicaciones jurídicas. Vamos a empezar hablando brevemente de lo que es el riesgo. El riesgo, pues, es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y el efecto es una desviación, puede ser positiva o negativa según la norma ISO 31000-2018, que es en la que nosotros los gestores de riesgo nos basamos. Es bien importante porque riesgo siempre lo relacionamos con aspectos negativos. Sin embargo, la norma ISO contempla que también puede ser efectos positivos, dos tipos de desviaciones. Para fines didácticos, es el grado de incertidumbre que se obtiene como resultado de la interacción entre un sujeto o una persona y una fuente de peligro, que en este caso va a ser que es la causante del COVID-19. La vida en sí es un riesgo. Todos los días nosotros estamos sujetos a riesgos, como bien lo dije anteriormente, y empieza desde el primer día de nuestra vida. Nosotros estamos expuestos a los riesgos. Pero son tantos, como la vida es una gama de riesgos, son tantos que necesitamos clasificarlos para entenderlos y ubicarlos en los temas que nos atañen. No hay una clasificación oficial de riesgos, sin embargo, debemos de ver de qué manera lo logramos hacer para poder entender mejor. Entonces, yo los clasifico inicialmente en riesgos públicos y riesgos privados. Por ejemplo, los públicos son todos aquellos a los cuales su gestión le corresponde a las organizaciones públicas. Serían los riesgos sociales, los ambientales, los riesgos macroeconómicos y sanitarios, entre otros. Los riesgos privados, que son aquellos a los que su gestión corresponde a las organizaciones civiles. En este caso podríamos hablar de empresas o particulares. Por ejemplo, los financieros, los estratégicos, los operacionales y los puros, que los vamos a ver detalladamente en una imagen para entenderlos mejor. Los riesgos puros, tal vez para algunos es primera vez que los escuchan, son aquellos riesgos fortuitos difícilmente previsibles, como un terremoto, un incendio, un accidente, cuestiones de ese tipo. Y aquí es donde nosotros podemos observar bien cómo se clasifican los riesgos privados. Tomemos en cuenta que ante la incapacidad de los estados o del Estado para gestionar un riesgo público por su carencia de recursos o por su magnitud, como es el caso actual, suelen emitir normativas de cumplimiento obligatorio para mitigar los riesgos con la colaboración de los particulares, de organización y de las organizaciones privadas. Entonces, viendo los riesgos que atañen a las empresas, si nosotros podemos observar aquí, tenemos 4 grandes campos, que son los que les dije anteriormente: los financieros, los estratégicos, los operacionales y los riesgos puros. Dependiendo del tamaño de la empresa, también los vamos a dividir en 4, o los riesgos operacionales y puros pueden también complementarse uno a otro. Lo que sí es seguro es que todos los riesgos tienen una correlación y afectan consecuentemente al resto, ¿verdad? Entonces, vamos a enfocarnos primero en lo que son los riesgos operacionales. Si nosotros ubicamos, digamos, las funciones del departamento jurídico, que en este caso correspondería al licenciado Iturriaga, tenemos que es el cumplimiento de las regulaciones actuales, como podemos verlo acá, que son riesgos externos, ¿verdad? Que son ajenos a nuestra empresa, vienen de afuera. Y por el lado de lo que es la salud y seguridad ocupacional, el tema que está de moda ahorita con el asunto del COVID-19, podemos observarlo bien aquí: salud ocupacional y seguridad industrial, que esto corresponde a la gerencia de riesgos.
está considerado como un riesgo puro y pues contempla accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Habiendo visto este círculo, ya nos enfocamos directamente en lo que son los riesgos de salud y seguridad ocupacional. Están los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. En este caso, los riesgos biológicos y el riesgo sobre el que vamos a hablar y el que vamos a discutir el día de hoy es el SARS-CoV-2. Ese es el peligro y el riesgo es el hecho de contraer el COVID-19. Ahora hay una pregunta muy común que está circulando en las redes y que todavía no lo tiene claro ni la misma Organización Internacional del Trabajo. ¿Es el COVID-19 una enfermedad profesional? Personalmente yo considero que solo se considera una enfermedad profesional si es para los salubristas o para un personal expuesto al riesgo en ocasión de sus atribuciones laborales o profesionales. Por ejemplo, para todos los salubristas sí correspondería a una enfermedad profesional. Y en el caso de ocasión de sus atribuciones laborales o profesionales, por ejemplo, podríamos decir los policías, ¿verdad? Que están cuidando los hospitales, que constantemente se están exponiendo al riesgo debido a que deben de cuidar los alrededores, por ejemplo, del parque de la industria. En este caso sí aplicaría a una enfermedad profesional. No vamos a ahondar tanto en este tema, sino vamos a ir más al grano del asunto. En la gestión estratégica de riesgos, lo que yo propongo es la gestión estratégica de riesgos biológicos COVID-19. Miren, la verdad es que le vamos a llamar así, debería tener otro nombre, pero para fines didácticos y prácticos vamos a utilizar riesgos biológicos COVID-19. Y aquí podemos ver bien la diferencia. El área pública, que su objetivo principal es el control, y el área privada, cuyo objetivo principal es el cumplimiento. En el área pública está el Plan Nacional de Emergencia, que estamos todos actuando en conjunto, el estado de calamidad pública, como pudieron ver, a partir de marzo de este año, los acuerdos gubernativos, los acuerdos ministeriales, que por cierto vamos a analizar uno hoy, la divulgación de disposiciones y las inspecciones de cumplimiento. Esto es bien importante, pongámosle atención a las inspecciones de cumplimiento también. Por otro lado está lo que nos atañe a nosotros como empresas privadas y organizaciones, que es el Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, el libro de actas del Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, el monitor de salud y seguridad ocupacional, el permiso de operación de la empresa durante el estado de calamidad pública y por último, el plan COVID-19, debidamente documentado, por supuesto. Entonces, por ser normas de cumplimiento obligatorio, el incumplimiento en el área privada de estas disposiciones aumenta el nivel de riesgos financieros, estratégicos, operacionales y puros en las organizaciones. Financieros, ¿por qué? Porque pone en riesgo nuestro bolsillo por alguna sanción económica que pudiera existir o administrativa que pudiera existir por el incumplimiento. Estratégicos, porque puede, digamos, en este caso el responsable son los socios o la junta directiva, o podría ser también el administrador o el gerente que está expuesto a que pudiera tener algún tipo de responsabilidad penal. Los riesgos operacionales, porque incluso podrían llegar a cerrarnos la empresa, como pasó en el famoso caso de la maquila, ¿verdad? Y nosotros quedarnos sin producir. Y los puros en las organizaciones, que no es nada más y nada menos que el contagio de nuestro personal, ¿verdad? Y sus riesgos, todos los riesgos que eso conlleva, ¿verdad? Junto con sus familias. Entonces estamos hablando de la salud y la salud es sumamente importante y muy estrechamente relacionada con la vida. Recuérdense que estamos tratando con la vida de las personas. Ahora vamos a hablar del cumplimiento. El plan COVID-19 es lo que yo propongo que debe contener los protocolos de bioseguridad. Comúnmente se conoce, o porque no tenemos claro qué significa cada cosa, se conoce como el protocolo. No, el plan COVID-19 debe contener una serie de protocolos, como vamos a ver más adelante, diseñados específicamente para ciertas áreas de trabajo. Tenemos, por ejemplo, aquí un acta de inspección y un acuerdo gubernativo. El acuerdo gubernativo en su parte más importante para nosotros, que lo vamos a analizar más adelante, el 146-2020.
Sin embargo, les pongo el símbolo, porque nosotros tenemos el símbolo a su lado izquierdo en nuestra página en Facebook, para que nos sigan, los invito a seguirlos. Si ustedes quieren verlo como un detalle, yo sé que el acta de inspección no se mira bien ahí, lamentablemente no nos daba la pantalla para ponerlo todo. Pueden meterse a nuestra página, seguirnos y estamos compartiendo información constantemente de este tipo que los puede mantener actualizados. El plan COVID-19, ¿qué es? ¿Cómo se hace? ¿Y qué contiene? Atención, ¿qué es? Es un documento que establece una planificación estratégica dirigida a implementar principios, directrices y procedimientos para determinada organización, con la finalidad de prevenir, contener y responder efectivamente ante los retos que implica la pandemia del COVID-19, procurando así la continuidad del negocio durante el estado de calamidad pública, la desescalada y la nueva normalidad. Por favor, se lo aprenden de memoria, por eso pusimos esa foto ahí. Esto no lo tenemos que aprender de memoria. ¿Cómo se hace? Bueno, primero se evalúa el centro de trabajo de forma documental, base, por supuesto, a los niveles de riesgo. Vamos a recordar que hemos visto anteriormente que los niveles abarcan, hay diferentes clasificaciones, pero la personal son 5, ¿verdad? De muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. Y hace relación a los niveles de tolerancia o niveles aceptables. Entonces, regresando a documental y física, identificamos y valoramos los riesgos biológicos relacionados con el COVID-19, presentamos un informe detallado a la Junta Directiva, documentamos los principios, directrices y procedimientos determinados por la misma o quienes la Junta Directiva designe. Implementamos efectivamente las estrategias y medidas determinadas y debemos también de socializar la información y sensibilizar al personal mediante charlas para que todos tengamos conocimiento de las disposiciones que se tomaron. ¿Qué debe de contener el plan COVID-19? Brevemente, bueno, la verdad es que tiene mucho contenido, pero les voy a dar unos como de referencia y de ejemplo, ¿verdad? El marco conceptual que va a ser la empresa. ¿Qué va a hacer la empresa en este caso? La introducción, los objetivos, el alcance, los principios, como cualquier proyecto que nosotros emprendamos. Estrategia organizacional. ¿Cómo lo va a hacer la empresa? Por medio del teletrabajo, por ejemplo, ¿qué medidas de teletrabajo se van a tomar? El ajuste de horarios, el suministro de equipos de protección biológica, las medidas preventivas, ¿qué deben de hacer los colaboradores fuera de sus labores? Recomendaciones generales, los conocemos, medidas preventivas, prevención del contagio en casa y medidas de contención, ¿qué deben de hacer los colaboradores durante sus labores? Que son los procedimientos de los clientes, los procedimientos con clientes y proveedores. Procedimiento, recordemos, hay una diferencia entre procedimiento y entre protocolo. El procedimiento es en relación al nivel de obligatoriedad, ¿verdad? Los protocolos deben de ser por área de trabajo y son relacionados directamente con el trabajo que yo ejerzo. Y el uso del equipo de protección biológica, que es otro tema que vamos a ver a continuación, que es muy importante. ¿Qué debe de contener también? Bueno, seguimos en el que debe contener. Medidas de respuesta. ¿Qué deben de hacer las organizaciones y los colaboradores ante un contagio de COVID-19? Ya sea probable, sospechoso y confirmado. Y por último, las medidas de seguimiento. ¿Qué deben de hacer la organización? ¿Qué debe de hacer la organización, los colaboradores luego de un contagio de COVID-19? El trámite de suspensión ante el ICS, la trazabilidad de los contactos, la observación de los contactos y el control de los contactos, recuperación y retorno del contagiado a sus labores. En general, esto es lo que debe de contener un plan COVID-19. Por supuesto que estas son únicamente informativas. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando un plan COVID que tiene 32 numerales, pues, ¿verdad? Entonces, esto solo es con objetivo de que lo conozcan. Vamos a hacer también unos tips de protección biológica antes de entrar al equipo de protección biológica. El termómetro, la temperatura máxima debe de ser de 37.5 grados centígrados según la OIT. Hay diferentes criterios, hay quienes dicen 37.3, 37.8, 38. Yo les sugiero que 37.5 es la temperatura ideal hasta donde pueden entrar sus trabajadores a las instalaciones. 7.6 para adelante, pues ahí vamos a ver qué es lo que procede después. Gel antibacterial.
debe de lavarse las manos por lo menos 6 veces al día. Tengo entendido, según algunos estudios, que el 95% de las personas no lavan sus manos después de salir del baño. Yo no me imaginé de verdad que fuera tan alto este número. Sin embargo, parece que así es, según las encuestas que se han hecho. Entonces, si sumamos esas 6 veces al día, más otras 6 veces de ir al baño, más una vez antes de cada comida, estamos lavando nuestras manos aproximadamente 15 veces al día. Y nosotros estamos activos durante 15 horas. Entonces, yo creo que es una buena medida poder lavar las manos de esa forma. Limpieza periódica y profunda, por lo menos 3 veces al día de los sanitarios, los interruptores, las manijas o las perillas, los agarradores, los barandales y la recepción, que son los lugares que están más expuestos al contagio. Los pediluvios, yo lo que sugiero, se pueden utilizar varios químicos, generalmente se utiliza cloro y está bien. Yo en lo particular le sugiero amonio cuaternario líquido, porque también he visto en algunos lugares pelotitas de amonio cuaternario, pero ahí la adherencia a la suela no es tan efectiva, y sugiero el amonio cuaternario por 2 razones. Primero, porque el cloro mancha la ropa, como es bien sabido. Entonces, si nosotros nos paramos, nos vamos a estar manchando los pantalones con gotas de cloro. Y segundo, también el amonio cuaternario tiene un efecto residual más largo, de más tiempo. Entonces, provee más tiempo de protección. Se me ocurre un tercero ahorita. Recuérdense que el cloro se evapora fácilmente, entonces baja su efectividad. Entonces, le sugiero amonio cuaternario, aunque entiendo también que es un poquito más caro, pues, ¿verdad? Pero esta es una sugerencia técnica. Cabina de desinfección, las famosas cabinas. Miren, las cabinas no están prohibidas, definitivamente no están prohibidas. Lo único es que el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado el 16 de abril donde no son recomendadas. O sea, ellos en ningún momento expresan la palabra prohibido. No son recomendadas. Así que quienes ya las tienen, no se preocupen, pueden utilizarla siempre y cuando la utilicen con productos orgánicos, ozono o peróxido de hidrógeno, entre otros. Las lámparas UVC. Mucho cuidado con las lámparas UVC, por favor, infórmense correctamente. Hay estudios que nosotros también hemos publicado en nuestra página de los riesgos de las lámparas UVC, que pueden causar glaucomas o pueden causar daños en la piel, incluso cáncer de piel, ¿verdad? Entonces, pueden ser sumamente dañinos si no las utilizamos correctamente. Ahora, antes de empezar con este tema, me permiten un momentito, por favor. Disculpen. Teníamos una construcción aquí a la par y no me dejaba. Bueno, las vías de contagio del COVID-19. Vamos a reflexionar un poquito con ciencia, porque después vamos a hablar de los equipos de protección biológica. Las vías de ingreso al organismo humano son la vía respiratoria, a través de la nariz, la boca, los pulmones, etc. Por la vía dérmica, a través de la piel, por la vía digestiva, a través de la boca, el estómago, intestinos, etc. Y por la vía parenteral, que es a través de heridas, llagas, etc. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Veamos. Por la vía respiratoria es la vía que nosotros tenemos que proteger, es el acceso por la boca y por la nariz. Y también se ha comprobado que puede ser por los ojos. Entonces, lo que nosotros tenemos que proteger en este caso es nuestra cara. Vía dérmica. No es necesario porque el contagio del COVID-19 no se da por vía dérmica. Tampoco es necesario por la vía digestiva, aunque de todas maneras estamos cuidando nuestro sistema digestivo porque la entrada a nuestro sistema digestivo es la boca. Y la vía parenteral, que tampoco es necesario porque pues no estamos interactuando constantemente con estos temas. Lo que debemos de cuidar son nuestras vías respiratorias. Por la nariz, por la boca. ¿Estamos claros de esto? Vamos a pasar a la siguiente consideración. El equipo de protección biológica debe de ser proporcional al nivel de riesgo al que se exponen los colaboradores en su centro de trabajo. Vamos a hacer nuevamente otro ejercicio. Pongámonos a pensar en nuestro centro de trabajo qué equipo de protección biológica tenemos. Entonces,
Preguntémonos, ¿es proporcional al riesgo de contagio sabiendo que la vía de contagio es por la vía respiratoria? ¿Contribuirá con la eficiencia del trabajo? ¿Es esto realmente necesario? Veamos esta imagen, por ejemplo. Eso estaría bien para personas que trabajan directamente con los contagiados de COVID-19. Sin embargo, imagínense estar en la oficina vestido así todo el tiempo. Ahí nuestra respuesta va a ser definitivamente que no. ¿Por qué? Porque es costoso, es ineficiente y es innecesario. Vamos a hacer un breve repaso para ver cuáles son los equipos idóneos que nosotros debemos de utilizar. Lo demás, y esto es bien importante, nunca va a estar de menos, pero dada la respuesta anterior, tome en cuenta lo siguiente. Tenemos 5 tipos de mascarillas que son las que comúnmente todos vemos en la calle y todos conocemos. Está en un inicio la quirúrgica. La quirúrgica está bien, sin embargo, tiene un defecto. La quirúrgica evita que yo contagie a los demás, pero no evita que los demás me contagien a mí. Están las de tela. El problema de las de tela es que si es de tela simple, puede permitir hasta un 50% de la filtración de los elementos que pueden contagiarnos. Entonces, no es funcional. Las KN95 son la versión china de las N95. Sin embargo, si ustedes ven noticias en Estados Unidos, se han rechazado muchas de estas mascarillas porque a pesar de tener el KN95 impreso, no cumplen con los estándares idóneos para cumplir con el fin. Entonces, hay que tener cuidado con las KN95, saber de dónde vienen y si cumplen con las regulaciones establecidas por la FDA o por NIOSH, ¿verdad? Para utilizarlas correctamente. La N95 con válvula. Esta es la opuesta a la quirúrgica. Son muy cómodas porque sí protegen y tienen esta válvula de exhalación, se llama. No es un filtro, es una válvula de exhalación que lo que permite es que uno respire bien su aire y cuando uno exhale, por medio de esta válvula sale el CO2. Entonces, sí es muy funcional, es muy buena, pero lamentablemente nos protege a nosotros, pero no protege a las demás personas que están frente a nosotros del riesgo biológico. Y por último está la N95, que es la super, ¿verdad? Que esta pues protege tanto a las personas que están a nuestro alrededor como a nosotros. El problema de esta es que están escasas y son muy caras. Entonces, generalmente lo que yo hago es que les sugiero a mis clientes que adquieran por lo menos 3 para cada empleado de tela de 3 capas. Colores claros y lavables para poder visualizar si se ha estado lavando la y qué nivel de degradación tiene. Y de preferencia con identificación de la empresa. Para que sepamos que son efectivamente la que nosotros le proporcionamos a nuestros colaboradores. Hablando de estas 3 capas, son 3 capas. Una es la primera es de poliéster, polipropileno y otro polipropileno más mezclado como con algodón. Esas son las 3 capas que se recomienda que tengan. Entonces, podemos hacerlas de tela, pero tenemos que asegurarnos que tengan estas 3 capas de protección. Miren, por ejemplo, este es un anuncio que vi en Facebook que me llamó mucho la atención. 250,000 KN95 nacionales. Miren, o sea, de verdad, o sea, qué bueno y a mí me alegra mucho que hayan emprendedores en Guatemala que se estén dedicando a generar para nosotros y estemos haciendo mascarillas para nosotros. Definitivamente me agrada mucho. Lamentablemente, KN95 es una certificación y aquí están haciendo uso de una certificación sin estar debidamente certificados porque nosotros no sabemos cómo se almacenan, cómo se producen, cómo se desinfectan. A mí la verdad no me da muy buena impresión el hecho de que estén metidas en esa bolsa, pues, ¿verdad? Pero a lo que voy con esta imagen es que no les estoy diciendo no compremos producto nacional, al contrario, qué bueno que lo compremos, pero asegurémonos por lo menos que tengan las 3 capas de protección requeridas. Siempre basándonos en que nunca, lo demás nunca está de menos, pero dada la respuesta anterior, deben de tomar en cuenta lo siguiente. Ahora vamos a hablar de la protección ocular. Hay gafas, hay caretas y hay gafas para aerosoles.
En este caso, a lo que nosotros nos estamos enfrentando es a un aerosol, no a salpicaduras. Las gafas y las caretas son para salpicaduras. A mi criterio, no son utilizables ni funcionales para nuestras actividades comunes. Y por comodidad, también los aerosoles, yo todas estas tres, la protección ocular, la sugeriría únicamente para salubristas o personas que están en un contacto pues muy cercano. Creo que con nuestra mascarilla. Protección térmica, los guantes de neopreno. Me llamó la atención, yo vi a una persona vendiendo guantes de neopreno. No, los guantes de neopreno definitivamente no son para esto. Estos son para fines industriales o fines de trabajo manual, protección de nuestras manos, pero no son para esto. Así que definitivamente no debemos de utilizar. Se pueden utilizar guantes quirúrgicos y el overol protector, pero al igual que lo que vimos anteriormente, que son la protección ocular, yo no sugiero los guantes, porque los guantes nos dan una sensación de falsa seguridad. Simplemente es prácticamente solo para recordarnos que no debemos de tocarnos la cara. Pero la pregunta es, ¿sabe usted quitarse los guantes correctamente? ¿Sabe cómo desechar los guantes? Yo creo que esto también podemos dejárselo. No debamos utilizar overol de protector o traje completo, pues, ¿verdad? Esto, la verdad es que a mi criterio es innecesario. Entonces, todo en función de que todo el riesgo debe ir proporcional. Los guantes de neopreno, olvidémonos, por favor. Vamos a apurarnos un poquito. Finalmente, vamos a hablar del Acuerdo Ministerial 146-2020. Como hablamos de una aplicación práctica, el 2 de junio surgió el Acuerdo Ministerial 146-2020, que es la estrategia de reapertura. Miren qué bonito el nombre, Estrategia Nacional de Control de la Epidemia de SARS-CoV-2 y bases para la desescalada de las medidas de reapertura condicionada del confinamiento. Yo no sé por qué a estos leaks les gusta tanto en la hermenéutica jurídica. El licenciado Iturriaga nos va a aclarar por qué les gustan estos nombres. La cosa es que el asunto, perdón, es que este acuerdo ministerial tienen títulos sumamente complicados, ¿verdad? Entonces, para efectos prácticos, yo pues traté de condensarlo lo más posible y ver que está compuesto de 5 capítulos. Objeto y definiciones, bases después de la desescalada, fases de desescalada para la reapertura, prevención y control para centros de trabajo y disposiciones finales. No vamos a hablar de los objetivos y definiciones. No vamos a hablar de la prevención y control para centros de trabajo, perdón, para las bases después de la desescalada y tampoco vamos a hablar de las disposiciones finales. Solamente vamos a hablar de estos 2 temas. Las fases de la desescalada para la reapertura. Miren, está la fase -1, que es en la que yo creo que estamos actualmente, que es la etapa que abarca hasta 14 días previos a la fase 0. Es la fase que yo le digo de regreso al futuro, porque no vamos a saber que estamos en la fase -1 hasta que estemos en la fase 0. Entonces, por eso es que pueden ver ahí esta pequeña imagen, ¿verdad? Luego viene por eso está entre comillas, porque esa me la inventé yo. Después viene la fase 0, que es la preparación para la desescalada. Fase 1, inicio de la desescalada, apertura intermedia, apertura a la nueva normalidad. Y aquí viene la fase 4 y la 5, que también me las inventé yo, que es la nueva normalidad. Y la fase 5, que es la normalidad normal, digamos, como nosotros vivíamos antes del 13 de mayo. Tal vez estoy cantinfleando un poco, pero son términos prácticos para poder entender cómo es que se prevé que esto vaya a funcionar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Miren, el gobierno nos presentó esta imagen muy bonita y todo, a mí me costó entenderlo, pero prácticamente lo que tenemos que ver es que la fase 0 inicia después del pico, ¿verdad? Cuando vamos en la joroba ya en descenso. Creo yo que todavía no hemos llegado ni al pico, así que debemos de esforzarnos más para poder iniciar a entrar a la fase 0, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pues llegar a este punto. Vemos la pandemia de influenza de 1918 y 19. La primera ola, miren, aquí está la primera ola. Y lo que se busca con estas actividades es, a la medida de lo posible, procurar que no haya una segunda y no digamos una tercera ola que nos acabaría económicamente y yo creo que moralmente a todos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy diligentes con este tema.
El capítulo 4, que habla de la prevención y control en los centros de trabajo, miren, es extenso, pero la verdad es que si ustedes cumplieron con todas sus medidas para el COVID-19, no tienen nada de qué preocuparse porque es más de lo mismo. Lo único que podemos resaltar realmente es el artículo 12 y ese es el más importante y el que nos atañe. Los empleadores deberán de cumplir con las siguientes normas: registro de la empresa para el acopio de información de protocolos y actividades sanitarias del centro de trabajo, ¿verdad? Entonces, como que vamos a tener que registrar nuestros protocolos. Si usted no tiene su protocolo, le invito a que lo empecemos a trabajar. Si no tiene su comité, si no tiene su plan, empecémoslo a trabajar porque va a ser un requisito indispensable para poder aperturar y entrar a la nueva normalidad. El día de ayer a las 10:30 de la noche todavía traté de buscar un poco de información, no se había socializado el procedimiento en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. De todas maneras, creo que todavía estamos un poco lejos de la por lo que no tenemos que correr y creo que paulatinamente el gobierno va a empezar a pendientes. Lo bueno es que esto nos da material para poder hacer otro webinar más específico relacionado. Ya finalizando, pues solo quiero invitarlos a que cumplamos con las normas para que no pase esto en nuestra oficina, especialmente el día que se nos presente el primer caso. Los dejo con la palabra ganadora. El 13 de mayo la palabra ganadora fue prevención. El 4 de junio la palabra ganadora fue autocuidado. Y el día de hoy tenemos esta: el cumplimiento. El cumplimiento es sumamente importante. Si podemos quedarnos con algo de este webinar, quedémonos con la palabra cumplimiento. Por favor, cumplamos con las medidas que se nos están requiriendo para colaborar en equipo y poder. Agradezco su amable atención. Estoy para servirles. Me pueden encontrar en LinkedIn. Mi correo rodrigo@sos.gt. Si desean que les envíe alguna información o desean hacer alguna consulta. En virtud de que el conocimiento que no se comparte pierde su valor y que el conocimiento es poder, los invito a que compartamos conocimiento y empoderémonos para ganarle al COVID-19. Muchas gracias. Muy bien, gracias Rodrigo, excelente. Me parece fantástico Hay eco, ¿verdad? Gracias, me parece fantástico, mi estimado Rodrigo, muy interesante. Gracias por compartir todos esos conocimientos prácticos. Yo, la verdad que estoy emocionado con tu presentación, no quería meterme. Te quería dejar todavía unos 15 minutos más porque el tema está muy, muy interesante y me agrada saber de que hay muchas confusiones, ¿verdad?, en relación con los implementos, con las medidas, con los protocolos. Y a veces no ayuda también, digamos, este tipo de legislación que sale un poquito casuística, un poquito sobre la marcha, ¿verdad? Vamos a regresar. No sé si tenés el chat. Yo creo que te dejaría la oportunidad de que escojas tus preguntas. Les he dicho a todos en el chat que por factor tiempo vamos a extender un poquito el seminario. Todavía bastante gente. Tenemos ahorita, gracias a Dios, 234 personas participando. Y queremos dejar todavía un tiempito más para que la gente pueda tener esta información, ¿verdad? Dado que se ha venido retrasando un poco y darles el tiempo necesario. Entonces, te agradecería que pudiera revisar tu chat y escojas vos mismo las preguntas. Hay varias preguntas que estoy viendo acá sobre las mascarillas, sobre los guantes, ¿verdad? Sobre, no sé si sirve este botecito, perdón la propaganda, pero hay un botecito de alcohol aquí que yo ya me he hecho aquí ya por todos lados. No sé si el licenciado Valdavellano validará, o me estoy contaminando o me estoy envenenando a mí mismo. Perdón por la marca, pero yo creo que este botecito se me ha hecho a mí ya muy familiar. Casi que el celular y botecito van de corrido. Entonces, ese tema de dudas técnicas, quisiera que la revisaras, por favor, para que tengas esa opinión, porque está la gente con esa duda, ¿verdad? Y vamos a pasar por la parte legal. Más o menos estamos hablando 11:15. Por ahí vamos a estar empezando con la ronda de preguntas. A todos los que están conectados, por favor, mándanos en el chat las preguntas y te agradecemos, Lick. Está en espera ahí, por favor, en lo que terminamos la parte jurídica. Bien, ahí está mi foto. No es el mismo traje que tengo puesto, se los prometo.
siempre trato de cambiar, por lo menos no la misma camisa, ¿verdad? Bueno, yo creo que solo los observadores, las mujeres son observadores, yo creo que los hombres no nos damos cuenta. Y aquí estoy compartiendo con el ingeniero Maynor García, el ingeniero de sonido, y también Rodrigo Dardón, que ha estado corriendo por acá. Bueno, empecemos la parte legal, y vamos a ir escogiendo las preguntas a las 11:15. Disculpen que se está yendo del tiempo, sé que era 1 hora, pero creo que el tema es muy largo como para poderlo agotar en una sola hora, y el tema técnico pues nos ha corrido un poquito el horario, ¿verdad? Vamos a la primera diapositiva, licenciado, por favor. Vamos al acuerdo ministerial. Voy a utilizar el acuerdo ministerial, algunas partes del acuerdo ministerial, pero también quiero aterrizar en algunas partes jurídicas concretas, que yo creo que la idea de Royal Bureau es presentarles información práctica. Iniciando, quisiera hacerles una observación. Y así como me llamaron ayer unos clientes y me empezaron a decir, mire, fíjese cómo hacemos contratos, quiero suspender a unas trabajadoras que son trabajadoras de cierto tipo, pero no los puedo suspender porque no tengo contrato de trabajo, porque no tengo documentos. Yo creo que aquí tenemos que entender voy a correr un poquito, ahí está. Creo que hay que tener algunos puntos que la gente no lo asimila. Yo creo que no se trata solamente de que no me multen, no se trata, la gente y muchas personas, muchos clientes se inclinan por correr por temas puramente casuísticos. Ay, que si tengo el contrato, que si tengo el reglamento, que si tengo eso, y no comprenden que el riesgo mayor no es ese. El riesgo mayor no es una sanción administrativa, el riesgo mayor es que personas se contaminen, que personas se contagien y que hayan 5, 10, 20 personas que estén con problemas médicos porque nosotros no tomamos las medidas técnicas y legales adecuadas y nos vayan a denunciar por delitos, que nos vayan a denunciar o que nos presenten una demanda civil de daños y perjuicios. Entonces, no tenemos que despertar, no se trata solo de ver, es que cómo le hago para conseguir la llanta más barata, pero no miro ni el sistema de freno, ni el motor, ni la caja. Entonces, somos muy superficiales en los procesos legales y en los procesos técnicos. Y ese empirismo tenemos que irlo erradicando de Guatemala. Tenemos que entender que no podemos seguir nosotros trabajando y haciendo procesos y solamente comprando mascarillas porque eso urge, o las mejores son las chinas, o las japonesas, o las coreanas, o de no sé de dónde son. No se trata de eso, se trata de entender jurídicamente, pase por favor, jurídicamente cuáles son los riesgos mayores y los riesgos menores. No se trata de cumplir solo el 146, no se trata solo de un protocolo, se trata de entender los riesgos como son, ¿verdad? Entonces hay unas preguntas bien interesantes que también voy a ir escogiendo yo despuesito para la gente. Bien buenas las preguntas. Bueno, hecho esta aclaración, ¿verdad? Vamos a entrar al 146, que es la aplicación práctica. Vamos a ir rapidito, tenemos unos 15 minutos para verlo, ¿verdad? No me abandonen, por favor. Rodrigo tenía una buena difusión ahí, Rodrigo, una buena audiencia, y no quiero que me dejen a mí solito. Por favor, solo por piedad no me abandonen, ¿verdad? Bueno, es un chiste, ¿verdad? Bueno, vamos al acuerdo 146. Aquí tenemos, y quisiera dejar en claro que los guatemaltecos tenemos, bueno, hay varios defectos que tenemos, pero tenemos 2 efectos principales los guatemaltecos a nivel de gerencias, a nivel de consejos de administración, de accionistas, y también a nivel de jefes de departamento y todo lo demás. Tenemos 2 defectos. Los guatemaltecos no leemos, y el segundo es los guatemaltecos no leemos. Yo creo que me entendieron el mensaje. Hay que leer las normativas, hay que estar empapado de las normativas. Eso solo es un brochazo general a la ley, o en este caso el reglamento del Ministerio de Salud. Lean, analicen y con base en eso consulten con su asesor y apóyense en sus asesores. Ayer tuve una reunión con un cliente que estaban enojados. Obviamente no digo el nombre y espero que no me estén viendo, y si me están viendo, disculpen que ponga el ejemplo, pero estaban enojados con el contador porque no les había hecho los contratos de trabajo. Y yo les digo, bueno, ¿y qué tiene que ver el contador
para hacer los contratos de trabajo. Es que nunca los hizo y el contador anterior es un irresponsable porque nunca nos mandó las anteriores. Esas son las cosas que a mí me dan mucho miedo. El que nosotros queremos hacer bien las cosas sin que nadie nos asesore porque nosotros creemos que es así. Perdón que haga ese hincapié, pero realmente el empirismo y la dejadez no es un buen consejero. Vamos de nuevo acá al acuerdo 146. Este fue aprobado el 2 de junio de la semana pasada, si no estoy mal, no, tal vez un poquito más, y fue publicado en el Diario Oficial al día siguiente, que fue el 3 de junio. El acuerdo habla de tres objetivos principales que yo lo resumí de esta forma, no, como les digo, léanlo. Pero bueno, aquí está un resumen para que por lo menos sepan qué estamos hablando. El objeto de este acuerdo del Ministerio de Salud es generar una estrategia nacional de control. O sea, están tratando a la manera de establecer un protocolo, un proceso o fases para controlar el SARS-CoV-2. No sé por qué le llaman así, por qué le llaman COVID-19, por qué le llaman como le llaman. Así lo mencionan en el reglamento. Es una estrategia nacional como de ordenamiento. Estamos así como que cada quien por su lado. Esto está pretendiendo como que ordenar el proceso. Como lo dice el licenciado Rodrigo, ¿por qué todo ese montón de palabras? Porque los abogados y los notarios cobramos por palabra. Por eso es que ponemos todo ese montón de palabras, o como asesores ponemos ese montón de palabras. Realmente, como les digo, no es la desescalada de reapertura, como lo dice, es la desescalada del confinamiento, pero ahí también el juego de palabras les hizo un poquito de truco ahí a los asesores del ministerio y confundieron una cosa con otra, pero en realidad es una estrategia nacional. Por eso es tan importante y por eso estamos hablando el día de hoy de esto, porque es una estrategia que está retomando las medidas del Estado en conjunción con el gobierno. Por eso es importante que la lean. Para mí no es una ley, no tiene la jerarquía normativa de una ley, porque no es un cuerpo normativo aprobado por el Congreso de la República para que sea llamado ley, pero es una reglamentación que podríamos decir prácticamente obligatoria. Ahora bien, el segundo objeto es acciones de la desescalada del confinamiento. Yo creo que la desescalada es del confinamiento, no de la reapertura. Obviamente, la pregunta es, ¿quién ha estado en confinamiento? ¿Verdad? Si yo veo el tráfico y me voy de un lado para otro, que esto parece como que estuviéramos normales, ¿verdad? Ese es el gran problema. Como lo dijo Rodrigo, no tenemos la cultura de prevención, no tenemos la cultura para digamos, y yo diría también, no tenemos la sabiduría de protegernos, estamos aquí. Entonces, desescalada de confinamiento realmente yo creo que no hay, y lamentablemente por eso lo estamos pagando como sociedad. Pero en teoría hay acciones para desescalar ese confinamiento, y el otro objeto del reglamento, llamado técnicamente, legalmente reglamento, es la reapertura condicionada de las actividades. Por eso es importante que ustedes lo lean. ¿Cuáles son los factores claves que menciona el reglamento para, digamos, para empezar esa desescalada de confinamiento y reapertura de actividades? Son dos frasecitas que vamos a estar hablando bastante: desescalada del confinamiento y reapertura de actividades. Es la expansión de las pruebas que tiene que hacer el Estado, que es un proceso ya puramente estatal y de salud y sanitario. El reporte y flujo de información tecnológica que se tiene que ir implementando, que ellos están mencionando en el reglamento, que tiene que irse desarrollando por parte de ellos para tener una información rápida y actualizada de cómo están los casos, y la disminución y ocupación de camas hospitalarias. Entonces, esto quiere decir que dependiendo de cómo esté la situación pública, así va a ser el proceso donde vamos a reaperturar poco a poco los procesos. O sea, es algo que todavía está en veremos y no sabemos cómo se va a desarrollar. El acuerdo menciona que son 14 días de cada fase, pues eso yo lo tengo un poquito en duda que tanto pueda hacerse de esa forma. Vamos al siguiente, licenciado. Espero que no se me estén aburriendo, no me abandonen, por favor. Bueno, aquí están un resumen, no me voy a adentrar mucho a ellos. La fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, me encantó la información de Ley Valdaviano, es mucho más completa que esta. Son más fases, hay una fase anterior, una fase posterior.
Esta nueva normalidad, ¿qué va a ser? No lo sabemos. Yo creo que prácticamente hay muchas cosas que nos va a costar retomar, pero bueno, es lo que estamos viviendo. En estas fases, pues aquí un pequeño resumen, ¿no? La fase 0 habla sobre la preparación. Entiendo que todavía no estamos en ella o estaríamos en ella, pues ahí que el Liceo Rodrigo, como experto en prevención de riesgo, nos lo diga. Pero la fase 0 creo que no estamos. Y es la preparación para el desescalamiento del confinamiento, que como les repito, no creo que estemos desescalándonos de nada, porque aquí todo el mundo va y viene como le da la gana, lamentablemente, pero bueno, en teoría así es. Se relaja el confinamiento, que espero que no se siga dando y que nos comportemos un poquito más responsables cada quien. Por ejemplo, si andan en bus, como ven ustedes, andan en Uber, pónganse su mascarilla, no se la pongan en la barbilla, no se la pongan en el codo, ¿verdad? Carguen su gel, tengan su 1.5 metros de distancia, pues por sentido común, no sé qué nos pasa a veces, ¿verdad? Pero no los voy a regañar, se los prometo. No es mi objetivo regañarlos ni decirles que son unos grandes irresponsables. No, es broma. No, es broma, es broma. No se trata de eso, pero bueno. La movilidad fuera del domicilio es lo que está previniendo la fase 0. Esta creo yo que todavía todavía regresemos a esa fase, porque se están incrementando mucho los casos. Pero bueno, no es mi tema. Fase 1, inicio de la desescalada, que es la apertura parcial de actividades económicas, centros de trabajo y actividades varias. Es empezar a movernos, es empezar a tener actividad económica, actividades deportivas, profesionales. La fase 2 es la apertura intermedia, apertura de actividades restringidas en la fase anterior, quiere decir que ya se van a empezar abrir otro tipo de actividades, me imagino que van a ser más colectivas, con más grupos de personas, entonces ahí se va a aperturar, en teoría, 14 días cada una, pues eso lo veo un poco difícil. Y la fase 3, apertura a la nueva normalidad, que es el dicho de todo el mundo. Hay algunos señores que nos copian nuestros temas, qué bueno, los felicito, gracias por hacernos propaganda en nuestros temas de aquí de Royal Bureau. Todas las actividades, ya saben quiénes son, ¿verdad? Pero los felicito porque nos están siguiendo. Todas las actividades económicas y centros de trabajo, guardando medidas de seguridad y distanciamiento social. En la 3, pues prácticamente estaríamos como que reiniciando, digamos, la parte de la nueva normalidad, ¿verdad? Vamos al siguiente. Todavía me quedan unos 15 minutos para ver la parte ya práctica y ya después estaríamos con la fase de preguntas. Bien, obligaciones patronales que yo veo en el acuerdo. Aquí empezamos con la carnita para que nadie me diga, ah, qué aburrido estuvo eso y no aprendí nada. Pues algo tienen que aprender el día de hoy. Y es entender qué obligaciones se desprenden del 146 desde mi punto de vista. Esto es solamente en relación con el 146-2020. No estamos hablando del Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional 149-2014, ni el 33-2016, que es el acuerdo, la modificación del Reglamento de Salud Ocupacional. No estamos hablando del Código de Trabajo, ni digamos de la responsabilidad de daños y perjuicios a nivel civil y a nivel penal, nada de eso. Estamos hablando nada más de esta porción. Si ven nuestros seminarios, pues lo podrán ver. Paréntesis, ¿les está gustando la información? Apóyanos con un like, síganos en la página de Royal Bureau de Facebook y si lo están viendo en YouTube, póngale me gusta, me encanta, ¿verdad? Ahí va a llegarles el contenido. Sí, termino la propaganda y vamos a las obligaciones particulares, artículo 12 del acuerdo. Primero tenemos que registrar a la empresa en la plataforma fantasma, a la plataforma que se va a estar subiendo por el Ministerio de Salud. La verdad que aquí me quedan varias dudas. Ustedes tienen que registrar su empresa, centro de trabajo, ¿verdad? En una plataforma electrónica, ¿sí? Dentro del distrito de salud que corresponda a donde me imagino geográficamente van a estar ubicados. Aquí me surge las 1001 preguntas. Por ejemplo, ¿quién va a elaborar? Entiendo que el Ministerio de Salud, porque obviamente por sentido común el Ministerio de Salud va a estar elaborando esa plataforma para que estemos comunicados con ellos, ¿verdad? Eso es una presunción, no lo dice. No dice quién va a fiscalizar la plataforma, no dice qué información nos van a pedir, ojalá no nos pidan nuestras cuentas bancarias, el nombre de nuestros hijos, el nombre de nuestros carros,
toda la información que no debería estar compartida. Ojo, no soy contra el gobierno, soy pro gobierno. Eso es a nivel personal, para que me empiecen a apedrear como todos apedrean en Facebook. Creo que el gobierno está haciendo lo que puede en un país tan desordenado y tan desorganizado como el nuestro y tan irresponsable. Ahí va el otro regaño. Al que se sienta ofendido, por favor, mantenga su like porque ahorita les voy a dar una información, entonces aguante el regaño, por favor. Entonces, lamentablemente creo que por no ser una ley y por ser muy casuístico sobre la marcha, no nos dice quién va a ser la plataforma, quién la va a fiscalizar, qué información van a dar. Ahí pongo un ojo. Ojo es, va a ir una copia al Ministerio de Trabajo de la base de datos. Eso lo dice el acuerdo, el artículo 12. Ahí hay una copia. ¿Para qué, pues? Digo yo, pues, o sea, si el Ministerio de Trabajo ya tiene, y el ICS ya tiene el tema digamos, de las planillas electrónicas, ya se tiene el nombre de los trabajadores, en el ICS está el nombre del patrono, trabajador, cuotas, o sea, contratados, prestaciones. El Ministerio de Trabajo tiene la copia de nuestros contratos. ¿Por qué tendría que tener una base de datos el Ministerio de Trabajo? No lo sé. Como les digo, yo más pro gobierno que contra gobierno. Espero que sea para integrar información. Ese es puramente mi punto de vista. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener? Estar pendientes a este registro y a registrar nuestra empresa. ¿Cuál es el problema de no registrarnos? Que empiecen a contagiarse nuestra empresa y nosotros no tengamos subido la información en la plataforma. Ahí me cae el tema de daños y perjuicios y negligencia. Si yo no me inscribo, perdón, en una plataforma, es que es la falta de café. Gracias. Verde color prevención para el licenciado Valdavellano. Lo que me preocupa es que si hay contagios y no tenemos protocolos profesionales y no tenemos reglamento de salud y seguridad ocupacional, dicho comité bipartito y monitor, no tenemos la parte técnica y se contagian y no tenemos la información en la plataforma, puede ser que nos presenten una denuncia por negligencia y nos liguen a los daños y perjuicios de los trabajadores. Entonces, yo creo que sí deberán hacerlo, ¿verdad? Ya veremos qué es lo que la plataforma cuál será. Segundo, pues la clasificación de empleados según el nivel de riesgo. Esto tenemos que informarlo al Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los niveles de riesgo? Ahí se mencionan varias enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón, coronarias, no sé, ¿verdad? Ahí no sé mucho de medicina. Entonces, o prácticamente nada. Entonces, esa clasificación de empleados, pues habrá que presentarlo. Ya les voy a decir más adelante cuál es mi recomendación de cómo pedir esa información. ¿Por qué pongo ojo ahí en el punto 2? El Comité Bipartito de Salud y Seguridad Ocupacional y el Departamento de Recursos Humanos va a tener que recabar esa información en forma escrita o por correo electrónico, ¿verdad? Lo va a tener que pedir, pero no lo van a tener que pedir. Esas es aquellas contradicciones que pasan con algunas personas del género femenino. Perdone que no quiero molestar a nadie, ¿verdad? Sí y no, pero todo lo contrario. Acá es Comité Bipartito y Departamento de Recursos Humanos. Deben de pedirlo, pero voluntariamente el trabajador va a tener que enviar una carta para informar cómo están ellos en documento de salud y guardarlos de preferencia en carta original, de preferencia. Ya me voy a ampliar un poquito en la siguiente diapositiva porque me quedan 8 minutos. Tenemos el punto 3, el establecimiento de normas mínimas de prevención del COVID-19, plan técnico específico que nos menciona el acuerdo en el artículo 12. Hay que hacer un tamizaje, es decir, hay que hacer un acercamiento, hay que tener un protocolo para el ingreso de las personas, medirles la temperatura, definir quiénes son las personas que tienen una protección de alto riesgo y suspenderlos, ¿verdad? O evitar que lleguen, porque obviamente es gente que está ahí. Hay que pagarle su salario, hay que pagarle todas sus prestaciones, pero ni se asoman los muchachos, ¿verdad? Yo creo que eso es bastante injusto para el patrono, la verdad. Pero también entiendo la parte de salud, pues porque tampoco podemos exponer a gente que tenga un riesgo que realmente se ponga grave ante una infección que no se ha podido controlar, ni siquiera en Europa y en Estados Unidos. Entonces, ahí también entiendo la parte como salud pública, ¿verdad?
El otro tema es, hay que tener estaciones de limpieza, distanciamiento de 1.5 metros. ¿Qué pasa con las oficinas? Pues ahí tendríamos que manejar el tema de turnos o jornadas de trabajo, modificar contratos de trabajo, modificar reglamento interior de trabajo, porque si teníamos a 50 gentes metidos en la oficina, ahí en la zona 10, zona 14, ¿verdad? Si tenemos plata por ahí van a andar los muchachos, ¿verdad? Pues vamos a tener que hacer jornadas de trabajo y cambiarle y modificar los contratos para que ya la tengamos a la mitad de presente y con el distanciamiento que se amerita, ¿verdad? Acá pongo el ojo en dos temas. El daños y perjuicios significa que si nosotros no tenemos las normas de prevención en un protocolo con el IC Valdavellano u otro asesor, estamos corriendo el riesgo de que seamos culpables de homicidio o de lesiones culposas a través de un delito penal. Entonces, ¿cuál es el problema? No tenemos reglamento de salud, no tenemos planes de salud y seguridad ocupacional, no tenemos comité bipartito, no tenemos monitor, que el monitor tiene que actuar acá, interactuar bastante. Y no tenemos un plan de COVID y un plan de COVID ampliado en los temas específicos del artículo 12 del reglamento. Es la receta del desastre para una denuncia. Una denuncia y que se nos empiecen a contagiar. ¿Cuál es el gran problema? Que se empiecen a contagiar y no tengamos los elementos legales para probar que estamos tomando las medidas necesarias. Siguiente, Lick, por favor. Ya me abandonaron como 5, entonces mejor me apuro. Solo el Lick Valdavellano tiene rating aquí. Bueno, me voy a poner verde en la camisa. Bueno, cambios legales necesarios, voy a darles, yo creo que son 8 sugerencias legales a partir de este acuerdo. ¿Sí? Y empiecen a poner sus preguntas, por favor, las vamos. Gracias, X Quintana, dice que me tome todo el tiempo que sea necesario, muchas gracias. Lo malo es que los demás ya quieren ir a hacer la comida, ¿verdad? Pero bueno, que por lo menos aquí con el señor Quintana me quedo, la señora Quintana me quedo, porque sí me pide más tiempo acá. Hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas, bueno. Pero son más para... Gracias a Daniel Ardiano por sus comentarios. Bueno, vamos a ver qué cambios hacemos con el acuerdo. Yo tengo 8 o 9, ya ni me recuerdo porque ayer lo hice la carrera y como buen guatemalteco, pues sobre la marcha, casuísticamente hacemos todas las cosas. Gracias a Chuy, B de Chuy, yo creo que es una señora. Muchas gracias y Gerson. Gracias, Gerson. Aquí voy a seguir hasta las 12 de la noche, a pesar de que nos sale carísimo. Bueno, cambios legales necesarios. Luis Rodenas, un gran saludo, Luis. Chimaltenango, un abrazo. Bueno, solicitudes voluntarias. ¿Qué cambios deberíamos hacer a partir de esta publicación? Primero, solicitudes voluntarias de todito el personal. Si tienen 5 a 5, si tienen 100, 100, todos deben de mandar una carta indicando si tienen riesgo médico o no. Perdón, todos. Por eso ahí está metido comité, y dale con el comité, ¿no es? Sí es comité, bueno, comité bipartito de salud y seguridad en su libro de actas, obviamente ya está autorizado. Gerente de recursos humanos y consejo de administración debe de resolver algo en relación con este acuerdo. El consejo de administración, señores, no solo es para ganar plata ni para irse a asomar a la oficina linda que tengo en el penthouse. Deben reunirse los señores del consejo de administración y tomar unas medidas en acta del libro, y así debe ser si es administrador único de la sociedad o si es junta directiva o consejo de fundación. Reúnanse y resuelvan en un acta en relación con el acuerdo 146. Es importantísimo. Y si les cae la viga, después yo les voy a decir, se los dije. Pues espero que no, ¿verdad? Ese 146 tienen que tomarlo. Dentro de esa acta deberían ustedes pedirle voluntariamente, los trabajadores voluntariamente, casi que a la fuerza, pero voluntariamente nos van a mandar la información de las solicitudes voluntarias. Pídanselo y los que estén en riesgo, por favor, tendríamos que hacer un proceso de suspensión específico. Si me preguntan la vez pasada en otro evento que tuvimos hace unos días con la Cámara de Talento Humano, ¿verdad? Perdón, ahí la decía Yanina, de gestión humana, perdón.
la Asociación de Gestión Humana. Tuvimos eso y me preguntaron eso, ¿qué pasa con las suspensiones de la gente? Yo diría que técnicamente tendría que estar suspendidos los que tengan mayor riesgo, sobre todo por los daños y perjuicios que pueda ocasionar que se enfermen si llegan a nuestras instalaciones. Y hay que recordar que el Acuerdo 146-2020 nos está, digamos, combinando a presentar la información de quiénes son los que están en riesgo y quiénes no, para que no se presenten a labores, ¿verdad? Entonces, esas solicitudes voluntarias pídanselo, por favor, a todos los empleados, a toditos, ¿verdad? Siguiente, las actas del comité bipartito y de monitor en relación con el de cumplimiento semanal. Yo sugiero que si no han hecho el comité bipartito y el libro de actas, lo hagan a la brevedad. Cuesta un poquito allá en la Torre Empresarial, Séptima Avenida, Zona 9, con el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, para que haya una atención, pero ahí estamos a las órdenes para poderles apoyar, para inscribir el comité bipartito y el monitor, ¿verdad? O monitor, obviamente, si tenemos menos de 100 personas, para poder estar, digamos, inscribiendo esto. Lo primero que tendríamos que hacer es que tendríamos que hacer un acta en relación con el 146-2020. Esto es, para tener el control de los trabajadores que están en riesgo, ¿verdad? Diríamos, riesgo de salud, ¿verdad? Y para empezar a tomar las medidas sanitarias que se requieren. Esto tiene que estar haciéndose también con el Departamento de Recursos Humanos para que estén al pendiente del personal que está en alto riesgo. Vamos a ver. El otro cambio necesario, pues, es inscribirse en la plataforma del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Espero haberlo dicho bien. Que, como les digo, no he visto que exista, pues. Tal vez ya está, ustedes me dirán ahí en el chat, miren si ya vi la plataforma, pues hay que inscribirse, y eso también se regula en el Consejo de Administración en acta y en el comité bipartito, de que se van a proceder a inscribir a la plataforma o que ya se inscribieron. Pónganlo en acta, porque eso es bien importante, porque estaríamos nosotros ya compartiendo información con el Ministerio de Salud en caso pasare alguna emergencia sanitaria. El libro de actas de gerentes generales y de recursos humanos. A ver, si los accionistas no se asoman o andan paseando, ¿verdad? Que espero que hay algunos que sí estén comprometidos con su empresa, ¿verdad? Los gerentes generales y los de recursos humanos van a tener que estar interactuando con los comités y con el monitor. ¿Por qué? Porque si están trabajando los monitores, están trabajando el comité bipartito, pero no se está haciendo las actas que demuestran el proceso, ¿cómo lo vamos a aprobar en caso de un contagio? Entonces, los gerentes generales y los gerentes de recursos humanos deben estar trabajando juntamente con el comité bipartito de salud y seguridad ocupacional y con el monitor, sobre todo con ese 146-2020. Sigamos, por favor, ya nos quedan 5 minutos para las preguntas. Ahí vamos a estar ya poniendo al licenciado Rodrigo Valdavellano para que él escoja las preguntas que considere importantes. Y también póngamelas a mí, ¿verdad? Ya está ahí varias preguntas para... Ahí ya tenemos un montón. Buenísimo. 230, todavía no me han abandonado la mayoría, gracias. Amplias, 230 participantes, aclaro. Cambios legales necesarios. Punto 5, ampliación del reglamento interior de trabajo. Esto no lo han entendido algunos. Unos dicen, no, es que yo tengo el reglamento. Yo ya escribí mi reglamento hace 50 años. Y ahí lo tengo pegado en la pared. Sí, perfecto. Pero el reglamento interior de trabajo va a regular las obligaciones del trabajador en el ejercicio o en el desarrollo de sus funciones. Si ustedes tienen una empacadora, si ustedes tienen un colegio, si ustedes tienen una fábrica, y 2 o 3 irresponsables, distraídos, no cargan su mascarilla, no cumplen con los protocolos, no se están poniendo los implementos que está diciendo el técnico y contagia, ¿cómo los vamos a despedir con justa causa si no está en el reglamento interior de trabajo? Entonces, el reglamento interior de trabajo y los contratos de trabajo deben ser ampliados para obligar a los trabajadores a cumplir las medidas dentro de la empresa
para que nosotros podamos disciplinar al trabajador o despedirlo cuando sean indisciplinados, cuando nos puedan acarrear un grave riesgo por su irresponsabilidad. Entonces, si estamos implementando las medidas en el comité bipartito, si estamos haciendo las actas, si tenemos el monitor, pero no cambiamos el reglamento, no cambiamos, es decir, modificamos y no modificamos los contratos, ¿cómo vamos a hacer para sancionar al trabajador necio, irresponsable? La única forma es teniendo una base legal, ¿verdad? Eso significa también que si estamos en una oficina, un call center o cualquier otra entidad que tiene muchas personas, restaurantes, y solo pueden estar 1.5 personas ahí de protocolo, vamos a tener que hacer jornadas de trabajo distintas. Eso tiene que ir reflejado en el reglamento interior de trabajo y tiene que ir reflejado en el contrato. Entonces ya no los puedo meter a todos en la misma jornada de trabajo, hay que modificar los instrumentos patronales, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir, esto acarrea un cambio en los documentos, porque si no estamos otra vez divorciados, hacemos todo aquí la técnico, pero no tenemos una, digamos, consistencia legal, y después dicen, mire, ¿por qué no puedo despedir a este cuate que siempre viene comiendo cuando están ingresando o nunca trae mascarilla? No lo van a poder hacer porque no están modificando los instrumentos legales. Sigamos. 6. Ampliación de contratos individuales de trabajo en perfiles especiales. A ver, perfiles especiales son aquellos que están en mayor riesgo. Ahí que lo diga el licenciado Valdaviano, cuáles son los más, pero aquí por sentido común, pues, recepcionistas, conserjes, secretarias, mensajeros, repartidores. Todos ellos tienen que tener un nivel de protección muchísimo más alto. ¿Qué pasa si no lo cumplen? Si no lo cumplen, tendríamos que suspenderlos o despedirlos o generarles una medida disciplinaria laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer si el contrato solo dice secretaria, recibirá papelería, entregará papelería y recibirá vueltos y les echará alcohol? Sí, pero entonces el abogado, ¿cómo puede, o el asesor o recursos humanos, cómo puede disciplinar a un trabajador o cómo puede tomar medidas disciplinarias si los contratos son los mismos de hace 50 años? Entonces, todo este tema técnico debe aterrizar en la parte legal. Esa es la moraleja de la historia. Seguimos con las actas del Consejo de Administración y Administrador Único. No, para mí no es válido que una empresa, una sociedad anónima no esté emitiendo sesiones del Consejo de forma constante debido a la pandemia que estamos viviendo. Debería existir este proceso de modificación, de contratación de monitores, de compra de materiales. O sea, no solo se trata de que el comité bipartito se encargue de todo, se trata que el Consejo de Administración toma medidas drásticas o toma medidas técnicas en su libro para proteger. Para mí, discúlpeme, pero si hay un contagio masivo en una empresa y el Consejo de Administración no se ha reunido, para mí hay negligencia de parte del Consejo de Administración. Vean la escritura social, cuáles son las obligaciones del Consejo de Administración. Entonces, despertemos. No solo es demandar al gerente a que le eche gel a todos o que se bañen en alcohol o que pasen por la alfombrita en la entrada. No es solo eso, es cuestión de responsabilidades y de niveles de jerarquía. Esa es una observación. 8. Dice, protocolos COVID y post-COVID a nivel de riesgos. Acá este es el tema del licenciado Valdavillanos. Hay que generar protocolos COVID y post-COVID. Cada vez que haya una modificación, vamos a tener que ampliar los protocolos que se tienen que hacer. Hay que hacer unos planes específicos por un experto, ¿sí? Este experto, como el licenciado Valdavellano, gestión de riesgos, tiene que emitirnos un dictamen, un informe, un documento que nosotros vamos a empezar a implementar. Ese protocolo ya no es solamente de prevención del COVID, es en relación con el 146-2020 y como en la desescalada del confinamiento y reapertura de actividades vamos a tener un protocolo. Pues bien, por factor tiempo, les agradecemos a todos su permanencia en la transmisión. Quiero hacer unos anuncios. Si a usted les ha agradado, por favor, les pedimos siempre su apoyo para que le den like a la página de Royal Bureau, ¿verdad? También para que los que no pudieron estar conectados, va a estar digamos, este webinar subido en YouTube para que ustedes puedan seguirlo o darle un repaso.
Minor, puedes ponerle nuestras cuentas de correo, por favor, para la persona que lo pida por correo electrónico. Gracias, ya está publicado ahí. Les podemos mandar la presentación, ¿verdad? La gente que ha estado hasta de último tiene el derecho a tener ese dulcito. Tienen la presentación, escríbanos a nuestros correos electrónicos y con mucho gusto les mandamos el PowerPoint, ¿verdad? No le borren nada, ni le quiten nada, no estén haciendo piratería, ni competencia desleal. Eso es para uso privado. Y vamos a estar trabajando otros seminarios pronto, ¿verdad? Este tema creo que continúa. Y les agradecemos a todos la preferencia por estar con nosotros. Escríbanos para poderles mandar la presentación. Vamos a compartir el link del YouTube, digamos, del video YouTube en nuestra plataforma. Así que les deseamos todo lo mejor, bendiciones en sus actividades, que Dios los guarde y los proteja en toda esta reapertura de actividades. Gracias, licenciado Valdeavellano, por apoyarnos tanto. Excelente tu presentación. Un saludo a todos, gracias por su preferencia. Les deseamos bendiciones desde acá, Central Guatemala. Un abrazo.